que Dios había hecho en Génesis, en los 6 días, de toda la creación, ¿cuál de toda la creación podía labrar y guardar el Edén? ¿Ah? El hombre. ¿Pero porque Dios lo creó o porque le dio algo de más que a la otra creación no le había dado? ¿Ah? Él dice que Él no hizo al pez a imagen y semejanza de Él. Él no hizo, ¿verdad?, a la jirafa a imagen y semejanza de Él. La única creación que fue hecha a imagen y semejanza de Dios fue la humanidad. Fue usted y fui yo. ¿Ah? Ahora, el hombre fue la única creación que Dios hizo con una capacidad para labrar la tierra y guardar el resto de la creación. El hombre fue la única creación. Cuando hablo de hombre, hablo de humanidad. ¿Okay? El hombre fue la única creación que recibió orden directa de Dios para que trabajara administrativamente el Edén. El león podía ser y rugir muy duro, pero quien mandaba era el hombre. La jirafa podía ser un animal súper grande, pero quien mandaba era el hombre. ¿A quién Dios le dio el trabajo de administrar los recursos que Él puso en la tierra? A la humanidad, a la creación a la cual Él hizo imagen y semejanza de Él. ¿Ok? Ahora, de hecho, ojo lo que le voy a decir. La creación, cuando Dios le dice a Adán, Adán, póngale nombre a todos los animales, es interesante. Porque primero que todo, el Señor nos dio la capacidad creativa. Diga conmigo, creativa. Creativa. Hay gente que dice, es que yo no soy creativo. No, Dios a usted lo hizo creativo. Dios a usted le dio la capacidad de crear también cosas. No al nivel de Él, ¿verdad? Pero sí te dio el poder y la capacidad de ser creativo. Y Dios le dice a Adán, Adán, póngale nombre a los animales. Y los animales llegaban a donde estaba Adán o escuchaban a Adán y él le ponía nombre, porque la creación fue hecha para obedecer la voz de Dios. La creación fue hecha para obedecer la voz de Dios. ¿Ustedes saben cuál era la voz de Dios en el Edén? ¿Ah? ¿Cuál era la voz de Dios en el Edén cuando Dios no hablaba? Adán. Dios le dijo, ¿sabe qué, Adán? Usted se va a encargar de labrar y cuidar la tierra. Es como cuando usted llega y le dice a su jefe, vea, Gustavo, usted va a decirle a fulano, a fulano, a fulano que hagan esto. Y Gustavo dice, Señor, pero yo apenas soy un empleado igual que ellos. Sí, pero yo le estoy dando la orden a usted. Y esa orden hace de que usted esté capacitado para dirigir al resto de personas. No sé si me estoy entendiendo. ¿Ah? Dios le da la orden a Adán y Adán tiene que ejecutarla. Estamos entendiendo de Adán dentro del Edén, dentro del paraíso. No ha pecado, no ha fallado, es un hombre perfecto, es un ser que Dios creó perfectamente a imagen y semejanza de Él. Y la voz de Dios cuando el Señor no hablaba era Adán, porque Adán tenía la palabra de Dios. ¿Y cuál era la palabra de Dios en el Edén? Vas a labrar y a guardar la tierra. Esa era la palabra de Dios. Esa era la Biblia para Adán. Adán tenía que cumplir. No comas de este árbol. Esa era palabra de Dios. Adán, vas a enseñorearte sobre los peces. Eso es palabra de Dios. Si usted se ha dado cuenta, el hombre no puede vivir sin la palabra de Dios. No sabe a dónde ir. No sabe qué hacer. No sabe cómo gobernar su casa si no tiene la palabra de Dios en su vida. Necesitamos la palabra de Dios para guiar nuestra familia, nuestra vida a lugares correctos. Usted no puede llegar y decir como el hombre macho, 7 plumas, ¿verdad? Olor de leñador y camisa de cuadros como la mía y barba de leñador, como dicen. Usted no puede llegar y decir, es que yo sé a dónde tengo que llevar mi casa. Lo quiero ver. 1 kilómetro, llévela. ¿Ustedes saben por qué Abraham salió de donde estaba? Porque Dios le dio una palabra. El hombre sin la palabra de Dios no es nadie. Y la palabra de Dios debe ser con lo que llenemos nuestra mente todos los días. Porque todos los días necesitamos dirección de a dónde ir, qué hacer, cómo hacerlo.
Normalmente, cuando yo termino de hacer lo que tengo que hacer, yo necesito que mi jefa me diga qué tengo que hacer. Necesito la palabra de mi jefa para saber qué hacer. Muchos de nosotros hemos estado con los brazos cruzados años, creyendo que estamos descansando en reposo. No, Dios está esperando que usted le diga qué tienes que hacer. ¿Qué tengo que hacer, Señor? ¿Cómo puedo hacerlo? Cuando la palabra habla de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, no se refiere a que Dios tiene manos, pies, nariz. No se refiere a que Dios puede caminar como nosotros, tiene pulmones, riñones, no. Ustedes sabían que cuando el Señor dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Él, no es que Dios sea como nosotros. La Biblia usa muchas palabras que se le conoce como antropomorfismo. ¿Ustedes saben qué es el antropomorfismo? El antropomorfismo, Osquitar, es cuando le damos cualidades o características humanas a cosas que no son humanas. Yo le pongo un ejemplo. La palabra de Dios dice que nuestra vida está en las manos ¿de quién? De Dios. Entonces, ¿Dios tiene manos? No. Porque si podemos decir que Dios es humano igual que nosotros, ¿qué pasa en el Salmo 91 donde dice que estamos bajo las alas del Omnipotente? ¿Dios acaso es gallina? O águila, ¿no? Yo por lo menos pensé en águila, ¿verdad? No, porque el Salmo 91, o lo que le voy a decir, y no dije águila por una razón. El Salmo 91, cuando habla del amor de Dios. Y usted relaciona a los pollitos debajo de las alas de la gallina. Dios no es ni gallina, Dios no es ni águila, Dios no es ni humano. ¿Están conmigo? La palabra dice que entonces en Génesis capítulo 2, versículo 7, Génesis 2, 7, dice, ¿Qué cosa? entonces Dios formó, diga conmigo, formó al hombre del polvo de la tierra. Y ojo esta característica, que dice, Y sopló en su nariz. sopló. Para que usted sople, usted tiene que tener pulmones, boca, aire. ¿Ah? Y dice que sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser ¿qué? Viviente. Pero esto no significa que Dios sea igual a nosotros en cuanto a las características. Pensamos en Dios y, perdón lo que voy a decir, no voy a ofender a nadie, pero yo cuando era católico, la relación que yo tenía de Dios como Padre era un hombre viejito, con un bastón, sentado en un trono, cansado de gobernar. Y al Espíritu Santo, ¿cómo lo relacionábamos? La paloma celestial. Esas características no dicen que Él es así. ¿Saben por qué? La palabra nos enseña que Él sopló en su nariz, porque necesitamos palabras para entender que fue el proceso para hacerlo. Es como cuando Juan habla en Apocalipsis de los dragones y de la bestia y de esto y lo otro. Él lo dice no porque así va a pasar. Hay parte de Apocalipsis que es simbólica. ¿Están conmigo? Igual que Daniel. Igual que Daniel, igual que Ezequiel. El hombre no, ojo lo que le voy a decir, de acuerdo a esto, el hombre es único entre toda la creación. Porque cuando dice la palabra que Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él, fue por 3 razones. Para los que están anotando, anoten este. La primera razón es porque Él puso su moral en nosotros. Su moral está en nosotros. Usted puede decir, no me sé la Biblia, pero usted sabe que usted no tiene que matar. Usted puede decir, Josué, es que no me sé la Biblia, pero usted sabe que no tiene que robar, no tiene que mentir. Porque la moral de Dios está en nosotros. Esta moral no está no está en la vaca. Esta moral no está en el toro. Esta moral no está en la gallina. Va a seguir con la gallina.
Esta moral no está en la creación que usted y yo vemos en la tierra. Esta moral está en el ser humano. ¿Están conmigo? Amén. Fuimos creados moralmente igual a Dios. Segundo principio, fuimos creados mentalmente. Dios nos hizo seres pensantes. Dios hizo de que todos nosotros fuéramos seres que piensan. El hombre fue creado como un ser racional. ¿Ah? El hombre fue creado como un ser racional con voluntad propia. Dios no se va a meter en contra de la voluntad suya. Si usted quiere rendir su voluntad a Dios, gloria a Dios. Pero si usted no la rinde a Dios, Él sigue siendo Dios. Dice el Salmo 139, versículo 23. 139, versículo 23. Dice la palabra de Dios, y lo vamos a leer. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce ¿qué? Mis pensamientos. Dios necesita que su mente se rinda a Él. Estamos viendo de que nos hizo a imagen y semejanza de Él, porque somos moralmente parecidos a Dios, mentalmente parecidos a Dios. Dios es un ser que piensa. Ay, es que Dios es una cosita, parece un osito cariñoso. Uy, Dios es hermoso. El león. El problema es que hemos creado en nosotros un Dios que no es el de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia demanda santidad de su pueblo. Y una santidad que vaya en lo moral y en lo mental. Y como último, a imagen y semejanza de Él, porque somos socialmente como Él. Si Él no hubiera sido social, Él no hubiera creado la creación. Y no es que Dios necesitaba la creación, Dios no ocupaba de nadie. Dios hubiera seguido eternamente Dios y nosotros. El hombre fue creado para tener compañerismo. Si usted dice, no, yo no le hablo a nadie, yo estoy bien solo. Usted no está reflejando a Dios ahí. Cuando usted llega a su trabajo, usted tiene que llevar el reino de Dios a su trabajo. Y para llevar el reino de Dios a su trabajo, usted tiene que ser socialmente hijo de Dios. Es que esto yo se lo hablaba a Mónica hace unos días y me impactó porque nosotros creemos que Dios nos va a llevar a trabajos nuevos para que ganemos más. No. Dios no te abre las puertas para que seas feliz o para que estés bien, no. Dice la palabra, yo soy un Dios celoso. ¿Y sabe lo que Dios cela? Dios cela a su Hijo. Y cuando Dios te lleva a un nuevo trabajo, usted tiene que decirle, Señor, si este trabajo te va a glorificar, que se abran las puertas. Si este trabajo va a expandir el reino, que se abran las puertas. Pero si no es así, me quedo aquí trabajando 24 horas 7, porque aquí es donde me quieres expandir el reino. Y cuando usted ora en contra de eso, usted está orando en contra de que el reino se expanda, se extienda, se glorifique el nombre de Dios. Y usted dice, Señor, pero ¿por qué sigo aquí? ¿Por qué todavía tengo 5 jefas? Porque ahí es donde tienes que expandir el reino. Entonces Dios nos hizo a la imagen y semejanza de Él por 3 razones. Diga conmigo, moralmente, mentalmente y socialmente. En esas 3 áreas usted tiene que perseverar. En esas 3 áreas usted tiene que glorificar a Dios. En esas 3 áreas usted tiene que decir, soy hijo de Dios. Ustedes saben que los mormones enseñan que el pasaje de Génesis 1:26, donde Dios crea al hombre a imagen y semejanza de Él, ellos lo toman literal. Ellos dicen, Dios es un hombre, Dios tiene manos, Dios tiene pies, Dios tiene cabeza. Es que como Dios oye, tiene oídos. Como Dios se sienta. Como Dios se sienta, tiene piecitos, cuerpo. Espalda.
espalda. Porque Jesús es el hijo de producto de una relación sexual de Dios con una mujer. O sea, es una blasfemia. Es una blasfemia. El Señor en Génesis, cuando habla de que Él nos hizo imagen y semejanza de Él, es porque Él hizo a la humanidad para que piense, para que socialice y para que tenga una moral. Ya voy a terminar, iglesia. Parte de haber sido hechos a imagen de Dios es que Adán tuvo también la capacidad de tomar decisiones. Dios no puso a Adán para que él anduviera como el caballo, sin ver a la derecha y a la izquierda. Adán tomó decisiones. Eva tomó decisiones. El Señor quiere una iglesia que tome la decisión de seguirle a Él mentalmente. Aunque estés cansado de estar siempre en lo mismo. Salmo 32, 8 al 9. Salmos 32, 8 al 9 dice: ojo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, lo que Dios quiere hacer en usted. Te haré, ¿qué? Entender. Levanten la mano, ¿cuánto necesitamos entender el plan de Dios en nuestra vida? Sí. Y Él dice: vas a entender mis planes no lejos de mí, yo te los haré entender. Y buscamos la forma de pedir consejería a personas, y así pasa como la vida de Job. Llegaron los amigos y empezaron a decir a Job: yo creo que estás pasando por esto porque pecaste, creo que estás enfermo porque pecaste, creo que estás pasando por esta situación porque estás mal. Y llega a Dios en el último capítulo, los últimos capítulos, versículo 41, 40, y dice Job: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Porque quien va a hacer que veas lo que estás pasando no va a ser tu esposo, tu esposa, tus hijos. Quien te va a enseñar, quien te va a hacer entender, va a ser Dios. Y dice: y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré, ¿qué? Los ojos. La pregunta no es si Dios me va a hacer entender. La pregunta es: ¿me voy a dejar que Dios me explique? ¿Voy a dejar que Dios me explique mi situación? ¿Voy a dejar que Dios me haga entender qué es lo que quiere conmigo? Hay gente que dice: no, Josué, a Dios no se le entiende, a Dios se le acepta. No. Juan capítulo 15 habla: ya no los llamo siervos, ahora los llamo amigos. Porque el amigo ahora sabe lo que quiero. Porque el amigo ahora sabe mi voluntad. Quiero terminar diciendo esto que es muy importante. Después de que Adán pecó, después de que Adán falló, después de que Adán cometió el error de salir, de renunciar, de abandonar todo, su mente, su moral y su nivel social se alejaron de Dios. Cuando usted y yo pecamos, no queremos acercarnos a Dios. Y el Señor dice: vengan, siéntense en la mesa. Yo quiero estar con ustedes. Las buenas noticias son que cuando Dios redime a un individuo, ¿a cuántos Dios ha redimido esta mañana? Todos. Cuando Dios redime a una persona, a un individuo, Él comienza a restaurar la imagen original de Él en nuestra vida. Nótese de que el ser humano no perdió la capacidad de pensar, sigue pensando, pero ahora lejos de Dios. El ser humano no perdió la capacidad de ser moral, ahora, dice Isaías, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, lejos de Dios. El ser humano no perdió la capacidad de ser social, ahora están con quien les conviene. Aman a sus amigos, pero a sus enemigos ojalá se pudran en el infierno, muchas personas dicen. Cuando usted toma la decisión de seguir a Cristo, el Señor va a empezar a sanar esas tres áreas, a restaurar esas tres áreas. Tu mente, tu moral
y tu nivel social. Vamos a ponerlo de pie.